Ya, hoy día vamos a ver la lección número 10, cómo vencer a la vieja naturaleza. Ya hemos estudiado a uno de los enemigos de los hijos de Dios, que es Satanás. Lo estuvimos viendo en la otra clase, la clase 9, lo cual ustedes ya revisaron la actividad y analizaron todo lo que tenía el libro. Entonces, como primer enemigo, nosotros teníamos tres: el Satanás, el mundo y la vieja naturaleza. Hoy día vamos a ver la segunda naturaleza, o la segunda lucha que nosotros tenemos es contra la vieja naturaleza. Este es como nuestro segundo enemigo, nuestra propia humanidad, nuestra propia naturaleza, que la Biblia dice y la denomina la vieja naturaleza. Respecto a la vieja naturaleza, Pablo escribió: porque no hago lo bueno que quiero hacer. Todo ser humano quiere hacer lo bueno cuando ha nacido de nuevo. Pero Pablo decía: si no, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Eso dice el texto. Que él se daba cuenta que en sus miembros, en su cuerpo físico, le demandaba hacer otras cosas a las que el Espíritu le decía. Y esa lucha que nosotros tendremos toda la vida va a ser entre nuestra nueva naturaleza, obviamente después de habernos bautizado, de haber recibido a Cristo, de recibir el Espíritu Santo. Ahí comenzamos una nueva vida. Queremos ayudar, amar, respetar, pero esta vieja naturaleza a veces no nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer en el Espíritu. Entonces, esta cosita no se va para abajo, o para no. Entonces, esta lucha se debe a que, siendo hijos de Dios, tenemos dos naturalezas. La Biblia siempre habla de que desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Obviamente, si éramos mentirosos, vivíamos como queríamos, ya no tenemos que hacerlo. Que está corrompida, mire, esto es algo que siempre está en la sociedad, la sensualidad. Si usted se da cuenta o mira los anuncios publicitarios por lo general, de ropa, siempre están apuntando a la sensualidad, a un estereotipo de persona, un modelo de persona que tiene que ser delgada, alta, y obviamente eso es lo que nos quiere hacer vender, que poniéndonos determinada ropa, de determinada marca, nosotros nos vamos a ver de esa misma forma, pero en realidad es algo sensual, que obviamente la Biblia está en contra de la sensualidad. No la sensualidad en el matrimonio, sino que la sensualidad exhibicionista, y que sea como que quiera regir nuestros patrones de conducta. Y obviamente es un engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. El Espíritu Santo me va a renovar mis pensamientos y mis actitudes. ¿Con qué? Con la lectura de la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Porque obviamente, como le hemos dicho antes en esta clase, nosotros venimos con actitudes, venimos con palabras, venimos con acciones que todavía nos cuesta sacar, y digo todavía porque me incluyo, sacar esas cosas malas para poder que la Biblia esté en mi corazón y en mi mente y pueda regir mi vida. Entonces póngase la nueva naturaleza, la del Espíritu, creada para ser a la semejanza de quién, de Dios o de Cristo, quien es verdaderamente justo y santo. O sea, nosotros leímos la palabra para poder irnos renovando y pareciéndonos a Cristo. Siguiente. Entonces, de nuestra humana manera de vivir, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros heredamos esa vieja naturaleza y la recibimos de nuestros padres Adán y Eva. Obviamente, cuando ellos se corrompieron y fueron desechados de Adán, este paraíso Edén, ¿qué es lo que hizo Dios? Los sacó de ahí porque estaban ya con unos cuerpos humanos, pensando que estaban desnudos, estaban con otra mentalidad cuando pecaron.
y ellos tenían que vivir de una manera santa y sincera delante de Dios y sin pecado, obviamente. Entonces, nosotros recibimos un nuevo nacimiento. ¿Quién otorga ese nuevo nacimiento? Es Dios, no es un pastor, no es un hermano, no, esa vida divina que viene producto de la comunión con Cristo, del arrepentimiento como lo vimos nosotros, recibimos una vida nueva, una nueva naturaleza. Entonces la vieja naturaleza es la que recibimos de nuestros padres. A veces heredamos cosas de los papás, que los papás son mañosos, en exceso. No hablo de esa maña que viene de repente, sino que en exceso, o bueno, para alcohol, recibimos esas cosas por herencia, porque vienen insertados en la naturaleza humana, y a veces tenemos que vencer ese tipo de conflicto interior. Entonces las dos naturalezas en conflicto, aunque el creyente en Cristo recibió una nueva naturaleza, también queda en él la naturaleza que siempre ha tenido. O sea, si yo vuelvo a nacer de nuevo y estoy lleno del Espíritu Santo, tengo que llenarme continuamente. ¿Por qué? Porque esta naturaleza humana va a querer pelear contra el espíritu. El espíritu me va a decir ayuna, ora, sale a predicar, ora por los enfermos, pero esta humana carne me va a decir no, mejor no voy a la iglesia, me quedo hoy día, si no importa, si es un culto nomás, no pasa nada si no oro hoy día. Entonces ese es el conflicto que hay en la vida de todo creyente. Y siempre lo vamos a tener. Obviamente, a quien alimentemos más es quien va a ganar más. Entonces, la fuerza de voluntad a veces no es suficiente, porque hay cosas que van más allá de nuestra voluntad. Y se guerrea y se lucha con el espíritu. Recuerde ese versículo que dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Entonces, no es con la fuerza que yo pueda hacer, no es con los gritos que yo pueda hacer. A veces, obviamente, el espíritu gime y grita y el Señor lo hace sentir, pero es a través del Espíritu Santo. Si usted ve un cuchillo, mientras más afilado esté, más fácil para cortar. Mientras más esté malo el filo, mientras más el filo esté malo, más va a ser más difícil de poder cortar. Lo mismo pasa con el espíritu. Mientras más cercano estemos al espíritu, va a ser más fácil para nosotros conectarnos con Dios. Entonces la vieja naturaleza quiere tomar siempre terreno. Como aplicación, el resultado de las dos naturalezas. Dice, como punto 1, dice, una lucha constante dentro de nosotros. Siempre va a estar esa lucha. No crea que porque usted siente una tentación, no crea porque usted siente algo que no es debido, quiere decir que usted esté en pecado. No, esa es la lucha interna que nosotros tenemos. Y dice el número 2, una vida espiritual tranquila y sin problemas. Es difícil que tengamos, que estemos tranquilos, porque el que está peleando, el que está batallando, siempre va a recibir un contraataque espiritual, ya sea de la carne, en el caso pasado que vimos de Satanás, y más adelante que veremos del mundo. Nuestra naturaleza nueva siempre domina y nunca pecamos más. Eso es falso, porque aunque siempre tiene que regirnos el espíritu, a veces no andamos tan en el espíritu y a veces pecamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo, arrepentirnos, y el Señor nos limpia, como dice su palabra, de todo pecado. Pablo exhortó lo siguiente: desháganse, ojalá retiren la vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Siempre habla de la sensualidad porque lamentablemente este mundo está gobernado por Satanás. Y este cuerpo, aunque ha nacido de nuevo, aunque tenga el Espíritu Santo, siempre mis cuerpos, mis ojos, mi lengua, mis pensamientos van a querer hacer algo contrario a lo espiritual. Entonces la vieja naturaleza siempre tiene la tendencia a pecar. Si usted oró un día, media hora, una hora, el otro día tiene que seguir con esa media o una hora, porque usted ya llenó su vaso con esa capacidad. Entonces
importante seguir en constancia. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza, cuando ya yo no empiezo a orar menos, empieza la carne a salir. Empieza a salir el viejo hombre, el viejo yo, toda mi amargura que yo tengo, toda la tristeza que tengo. Si yo no la canalizo y no la entrego a Cristo, eso fácilmente va a dañarme a mí o va a dañar a otras personas. Entonces es importante que nosotros siempre estemos rodeados y arrodillados en la presencia de Dios. Estas personas de los dibujos son creyentes en Cristo, pero en una se manifiesta la influencia de la vieja naturaleza y la otra tiene una influencia de la nueva naturaleza. El primer dibujo que dice, qué bien que hayas llegado, siéntate y comparte con nosotros, una persona que siempre está dispuesta a ser amable con otra. Y por el contrario, la otra persona dice, por fin estoy solo, voy a comerme, ojalá todo, cueste lo que cueste. O sea, siempre apela al egoísmo, la vieja naturaleza, o del yo, siempre cuando hay una naturaleza humana, siempre el ego cuando sale, siempre es la persona la que sale. ¿Cómo vencer nuestra vieja naturaleza carnal? La Biblia dice que de dónde vienen los conflictos, dónde vienen las peleas, dónde vienen los regaños, dónde viene la ira, dónde viene, es de la vieja naturaleza. Entonces por eso vemos aquí algo bien bélico, como una guerra, alguien peleando, el sufrimiento que producen las guerras es producto, no porque Dios quiera, sino que el ser humano es el que quiere ejercer ese dominio sobre otro. Este conflicto entre lo más bajo y la parte superior de nuestro yo constituye la trampa de todos los dramas y novelas, de todas las tragedias y miserias de la humanidad. La novela, mientras más trágica sea, es mejor, porque más impacto incurre la audiencia. Mientras más se pierde la persona y vuelve a perderse, es mejor, porque más suspenso. Entonces, siempre es la carne la que aflora. El apóstol Pablo, obviamente, lo vivió en su carne y lo vamos a vivir todos nosotros. La ley de la mente contra la ley del pecado, según esto, lo que escribe en Romanos 7. Sabemos que la ley 1.1, la mente, la ley espiritual. 2, quisiera actuar de un modo distinto de cómo lo hago. Siempre el hombre espiritual quiere actuar de otra forma. ¿Y qué pasa? Lo que hago lo aborrezco. ¿Por qué? Porque está... Y la ley del pecado en el punto 1 dice, mas yo soy carnal. El apóstol Pablo estaba reconociendo que era carnal por lo que hacía. Y en el punto 2, pero me siento que estoy vendido al pecado. Mire lo que decía el apóstol Pablo. La 3 dice, lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué? Porque él era un ser renacido, no espiritual, y a veces no entendía lo que hacía. El apóstol Pablo siempre también pasó por este proceso de humanidad o de carnalidad. El punto 4, en la ley de la mente, lo que no quiero, eso hago. El 5 dice, apruebo que la ley es buena. Él sabía que lo que hacía era malo y por lo tanto lo que él aprendía en la ley, porque él era una persona erudita, sabía varios idiomas y conocía mucho de la Torá, él aprobaba que la ley era buena. Y el 6, no soy quien hace lo que hago. No soy yo quien hace sino que el pecado que mora en mí, dice el 6, el pecado era el que hacía las cosas difíciles y complicadas que hacía él. El querer hacer el bien está en mí. El verso habla del verso 17. Más el hacer el bien no está en mí. Entonces, la ley del pecado siempre nos va a llevar a cosas que no queremos hacer, lo que no le gusta al Espíritu, lo que no le gusta a Dios, pero la ley que está escrita en el corazón y en la mente por la palabra de Dios siempre nos va a inspirar a hacer algo bueno, siempre. Entonces, él continúa diciendo, quiero hacer el bien, pero no hago lo que quiero, hago lo que no quiero.
en el verso 20, no soy yo quien hace lo que hago, sino que el pecado que mora en mí, como decía, y yo deseo hacer el bien. Él quería hacer el bien, el espíritu. La persona espiritual siempre quiere hacer el bien. A veces le dicen muy ingenuo a esta persona, pero en realidad es porque afloró la vida espiritual interna y quiere hacer el bien. Pero ¿qué? Cuando gana la carnalidad, hace el mal. Y según el hombre interior me deleito. Mire, el hombre interior que tenía Pablo se deleitaba en la ley de Dios, disfrutaba de la Biblia, quería estar predicando, orando, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en las manos, en sus ojos, en mi lengua, que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente es lo opuesto a la ley del pecado, obviamente, y esa ley distinta que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, en nuestros miembros está escrito en el ADN lo malo que nosotros somos. En cambio, cuando conocemos la palabra de Dios, se escribe en nuestra mente y queremos actuar bajo la mente y siempre actúa obviamente la conciencia. Si usted, hablamos en una clase de eso, que la conciencia que se empapa de la ley de Dios y aun cuando no conoce la ley de Dios sabe que lo que está haciendo está mal, porque dentro de nosotros Dios nos puso un verificador de bien y el mal. Nada más que eso se va ensuciando a medida que vamos viendo cosas que no le agradan a Dios, diciendo cosas que no agradan a Dios. A veces vemos a nuestros papás que actúan de una forma u otra y nosotros creemos que está bien. O actuamos de esa forma mal y no funciona con respecto a nuestro criterio, pero en realidad eso está en contra de la ley de Dios. Entonces la mente siempre, cuando tiene a Cristo, sirve a la ley de Dios. Pero cuando la carne está en nosotros, servimos a la ley del pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al sentir una fuerte tentación o al caer en el pecado, quedarme muy desanimado, la verdad que nos vamos a desanimar si pecamos. No hay nadie que tenga el Espíritu Santo que peque y se sienta bien. Eso no es así. Alguien que no se siente bien es porque no se siente mal, es porque quizás el Espíritu de Dios todavía no está morando en el corazón. Entonces, como dos, confiar en Cristo de manera que su vida triunfe en nosotros. Siempre tenemos que confiar en Cristo y confiar no solamente de palabras, sino de hecho. Mi fe tiene que ir acompañada de la obra. Si yo quiero confiar en Cristo, si quiero avanzar en el reino de Dios, si quiero cambiar, tengo que estar constantemente arrodillado a la presencia de Dios y obviamente leyendo la palabra. Y volver a vivir la vida que tuvimos antes de nacer de nuevo. Hay muchos cristianos que vuelven atrás. Hay muchos cristianos que se cansan de la vida cristiana porque a veces nosotros nos miran como indefensos o débiles, pero en realidad esa debilidad es una fuerza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no contestamos como las personas contestan, o si nos lanzan unos garabatos en el trabajo, vecinos. El otro día iba en auto, iba muy lento y me lanzaron el dedo el del medio. Entonces, la naturaleza humana quiere contestar mal y quiere decirle, ¿y qué pasa? ¿Y qué tanto? Pero cuando está el Espíritu de Dios nos acordamos que somos hijos de Dios y tenemos que dejar pasar. Quizá para la persona uno es débil, pero para Cristo uno es fuerte. Entonces la debilidad para el mundo cree que haciendo eso es fuerte, pero en realidad él es débil porque se deja gobernar por la vieja naturaleza. Entonces, la respuesta también la da el apóstol Pablo. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice en una versión, que me libertará de esta vida dominada por el pecado y muerte. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, el único que nos puede librar de ese pecado. ¿Y qué es pecado? Es hacer todo lo contrario a lo que dice la ley de Dios. Si la ley de Dios dice no hurtará y yo estoy robando, eso es pecado. Si dice que no voy a codiciar la mujer o el hombre de mi prójimo y lo codicio, eso es pecado. Entonces, pecado es apuntar
hacia, hacia una dirección contraria a lo que Dios quiere. Si usted, pues, hay cosas en la Biblia que no sale que si es pecado o no. Y eso se va adquiriendo con el discernimiento, con la lectura de la Biblia y de la palabra y también la conciencia. Si la Biblia dice, para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado. En cambio, también dice un verso que si yo creo que algo es malo y lo hago, eso es pecado para mí. Pero si yo creo que estoy obrando bien, no va a ser pecado para mí. Obviamente en ciertas circunstancias, para eso digo. Pero también el Señor nos dice que en nuestros miembros está escrita una ley que nosotros tenemos que resistir. Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte dominado por el pecado? Entonces la respuesta está en Jesucristo. Él es el único que nos puede librar del pecado. ¿Y por qué librarnos del pecado? Porque el Señor nos quiere ir bendiciendo. Y cada vez que vamos sacando pecados de nuestra vida, eso nos bloquea, como dije en otras clases, nos bloquea la unción, nos bloquea la bendición. Dios quiere que nosotros alcancemos un mayor peso de gloria y a veces nos quiere bendecir más, pero el pecado que mora en mí me bloquea. Entonces Pablo aprendió esta verdad y por eso dijo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, el que usted tiene, el que yo tengo, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces él ya no ponía la mira en el pecado que cometía, sino que en Cristo, y eso le ayudaba a desenfocarse del pecado, porque a veces muchos hemos querido nosotros, yo creo que le ha pasado a usted, de querer dejar de hacer ciertas cosas que que nosotros hacemos mal, y siempre queremos, y siempre luchamos, y siempre lloramos, pero y pedimos en oración, pero lo mejor es no enfocarse en eso, enfocarse en Cristo, porque la mente no puede tener dos pensamientos, es muy difícil, o piensa lo bueno o piensa lo malo. Entonces hay que estar constantemente pensando en nuestro Salvador, en la palabra, en lo que hacemos para desenfocarnos del mal. Hay gente que todo el día piensa mal y no puede dejar de pensar mal, porque su mente no ha sido practicada para lo bueno, porque obviamente es de a poco. Primero un versículo, un pensamiento, ya si un día tuvo 10 pensamientos malos, mañana voy a tener 9, y querer progresar en eso. Entonces, según usted, ¿quién de ellos está aprendiendo a vivir la vida de Cristo? No hay caso, jamás podré. Oh Señor, sé que soy nerviosa, dame tu serenidad. Soy tan espiritual que puedo vencer cualquier tentación. Ya ese hombre que cree que vence la tentación es una persona propensa a caer. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Entonces, la que reconoce que es su debilidad, que está nerviosa, que le pasa algo, es la dos. Entonces, esa persona está aprendiendo a vivir a Cristo, a depender de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, depender de Cristo. Y obviamente el caso número 1, no hay caso, jamás podré hacerlo. Obviamente, si es un alcohólico y está siempre con la botella al lado tomando todos los días, y el alcohólico obviamente no lo va a poder dejar. Y como aplicación, ¿cómo podremos agradar a Dios y ganar la victoria contra el pecado? Que está en todos nosotros, Entonces, como punto 1 dice, confiando en Cristo y en parte en nuestra vieja naturaleza. Obviamente no. Esforzándonos mucho y con un poco de ayuda de Dios lograrlo. Obviamente que no. Desconfiando de nuestras fuerzas desde el primer momento. ¿Sí? Orar y confiar plenamente en Cristo y en su vida dentro de nosotros. Sería como la 4 completamente, y en parte el 3. Entonces, confiar plenamente en Cristo dentro de nosotros. Y ahí están las dos personas obviamente orando. Si, mi ex pastor me decía, si te cuesta algo, entrégaselo al Señor. Si te cuesta, si te
tu carne te hace pecar. Mire, es tan grave el pecado que Jesucristo dijo, si tu ojo te ocasiona de pecar, sácalo. Es mejor que entre la vida eterna completamente, o sin un ojo, mejor dicho, sin un ojo, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, el, el ojo nos puede hacer pecar, y obviamente que nosotros podemos caer en el infierno. Obviamente no tenemos que temer y andar psicoseado todo el día que vamos a caer en el infierno, porque a veces pasa un terror que no es más un terror diabólico. Tenemos que aprender a confiar en Cristo y entregarle nuestras cargas. Si mi lengua a veces se escabulle un poco larga, tengo que decirle, Señor, sabes que mi lengua es un poquito larga o mis ojos son un poquito largos. Por favor, Señor, ayúdame a resistir la tentación y entregárselo al Señor, porque todos tenemos debilidades. No hay nadie aquí que sea mejor que otros, no. Todos tenemos debilidades. Entonces, ¿qué clase de confianza merece Cristo que tengamos? Un poco, una confianza parcial, como dice la 3, o una confianza completa, sin reserva. Obviamente, una confianza completa, sin reserva. Confiar en Él, en todo aspecto de mi vida. Entonces la respuesta está en el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque el poder del Espíritu que da vida lo ha libertado del poder del pecado. Entonces el Espíritu que lleva a la muerte, el poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, ¿quién me libra? El Espíritu de Dios. No son mis fuerzas, no es que yo me resista más, sino es que yo pueda vivir la vida que Dios quiere a través del Espíritu Santo. Entonces es la única forma de poder esquivar toda esa carne, porque José peleó José en vez de pelear, lo único que hizo es huir de la esposa de Potifar, que quería acostarse con José, que lo encontró soltero, simpático, y además que el diablo se metió ahí. Entonces la vieja naturaleza quería pecar, pero ¿qué hizo José? Lo único que hizo es correr. Entonces, la única respuesta para poder librarnos del pecado es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que hasta ahí llega la diapositiva. No sé si alguien quiere aportar, conversar, hablar algo de la clase, le costó o algo que quiere compartir solamente. ¿Alguien o nadie? ¿Cómo poner esta cosa? ¿No? ¿Nadie quiere comentar algo? ¿No? Ya. Entonces, voy a detener la grabación.